capítulo 12, versículo 1 y siguiente. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. San Mateo capítulo 12, versículo 1. En cierta ocasión pasaba Jesús por unos campos de trigo y era un sábado. Sus discípulos, que tenían hambre, comenzaron a desgranar espigas y a comerse el grano. Al advertirlo, unos fariseos dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo lo que está prohibido hacer en día sábado. Jesús les contestó: ¿no han leído lo que hizo David un día que tenía hambre él y su gente? Pues entró en la casa de Dios y comieron los panes presentados, que le estaban prohibidos tanto a él como a sus compañeros, pues estaban reservados a los sacerdotes. ¿No han leído en la ley que los sacerdotes en el templo no observan el descanso? ¿Y no hay culpa en eso? Yo se lo digo, ustedes tienen aquí algo más que el templo. Y si ustedes entendieran estas palabras: quiero misericordia, no sacrificios, ustedes no condenarían a quienes están sin culpa. Además, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Saliendo de aquel lugar, Jesús entró en una sinagoga de los judíos. Se encontraba allí un hombre que tenía una mano paralizada. Le preguntaron a Jesús, con intención de acusarlo después: ¿está permitido hacer curaciones en día sábado? Jesús les dijo: si alguno de ustedes tiene una sola oveja y se le cae a un barranco en día sábado, ¿no irá a sacarla? Pues un ser humano vale mucho más que una oveja. Por lo tanto, está permitido hacer el bien en día sábado. Dijo entonces al enfermo: extiende tu mano. La extendió y le quedó tan sana como la otra. Al salir los fariseos planearon la manera de acabar con él. Jesús les supo y se alejó de allí. Pero muchas personas lo siguieron y él sanó a cuantos estaban enfermos. Pero le pedían insistentemente que no hablaran de él. Así debía cumplirse en las palabras del profeta Isaías: viene mi siervo, mi elegido, el amado en quien me he complacido. Pondré mi espíritu sobre él para que anuncie mis juicios a las naciones. No discutirá ni gritará, ni se oirá su voz en las plazas. No quebrará la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que todavía humea, hasta que haga triunfar la justicia. Las naciones pondrán su esperanza en su nombre. Feels like a dream, feels like magic. Now I believe I can. Algunos le trajeron a un endemoniado que era ciego y mudo. Jesús lo sanó de modo que pudo ver y hablar. Ante esto,
Toda la gente quedó asombrada y preguntaban, ¿no es este el hijo de David? Lo oyeron los fariseos y respondieron, este expulsa a los demonios por obra de Belcebú, príncipe de los demonios. Jesús sabía lo que estaban pensando y les dijo, todo reino que se divide corre a la ruina. No hay ciudad o familia que pueda durar con luchas internas. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido. ¿Cómo podrá mantenerse su reino? Y si Belcebú me ayuda a echar los demonios, ¿quién ayuda a la gente de ustedes cuando los echan? Ellos mismos le darán la respuesta. Pero si el Espíritu de Dios es el que me permite echar a los demonios, entiendan que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Quién entrará a la casa del fuerte y le robará sus cosas? Sino el que pueda amarrar al fuerte. Solo entonces le saqueará la casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso les digo, se perdonará cualquier pecado y cualquier insulto contra Dios, pero el que calumnia al Espíritu Santo es cosa que no tendrá perdón. Al que calumnia al Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que calumnia al Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Planten ustedes un árbol bueno y su fruto será bueno. Planten un árbol dañado y su fruto será malo, porque el árbol se conoce por sus frutos. Raza de víboras, si ustedes son tan malos, ¿cómo pueden decir algo bueno? La boca siempre habla de lo que está lleno el corazón. El hombre bueno saca cosas buenas del bien que guarda dentro, y el que es malo de su mal acumulado saca cosas malas. Yo les digo que en el día del juicio los hombres tendrán que dar cuenta hasta de cualquier palabra difamatoria. Tus propias palabras te justificarán y son tus palabras también las que te harán condenar. Entonces algunos maestros y fariseos le dijeron, Maestro, queremos verte hacer un milagro. Pero él contestó, esta raza perversa y adúltera pide una señal, pero solamente se le dará la señal de Jonás, del profeta Jonás. Porque del mismo modo que Jonás tuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Los hombres de Nínive resucitarán en el día del juicio junto con la generación y la condenarán, porque ellos cambiaron su conducta ante la predicación de Jonás, y aquí ustedes tienen mucho más que Jonás. La tierra, la reina del sur resucitará en el día del juicio junto con los hombres de hoy y los condenarán, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí ustedes tienen mucho más que Salomón. Cuando el espíritu malo sale del hombre, empieza a recorrer lugares áridos buscando un sitio de descanso y no lo encuentra. Entonces se dice, volveré a mi casa de donde salí. Al llegar la encuentra desocupada, bien barrida y ordenada. Se va entonces y regresa con otros 7 espíritus peores que él. Entra y se queda allí. La nueva condición de la persona es peor que la primera, y esto es lo que le va a pasar a esta generación perversa. Mientras Jesús estaba todavía hablando a la muchedumbre, su madre y sus hermanos estaban de pie afuera, pues querían hablarle. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablar contigo. Pero Jesús les dijo al que le preguntaba, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? E inclinando la mano a sus discípulos dijo,
estos son mi madre y mis hermanos. Tomen acá a cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre del cielo, y ese es para mí mi hermano, una hermana o una madre. Ese día Jesús salió de la casa y se fue a sentar a orilla del lago, pero la gente vino a él en tal cantidad que subió a una barca y se sentó en ella, mientras toda la gente se quedó en la orilla. Jesús les habló de muchas cosas usando comparaciones y parábolas. Les decía, el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, unos granos cayeron a lo largo del camino. Otros cayeron en terreno pedregoso con muy poca tierra y brotaron enseguida, pues no había profundidad. Pero apenas salió el sol los quemó y por falta de raíces se secaron. Otros cayeron en medio de cardos. Estos que cayeron y crecieron y los ahogaron. Otros granos finalmente cayeron en buena tierra y produjeron cosecha, unos el 100, otros el 70 y otros el 30 por uno. El que tenga oídos que escuche. Los discípulos se acercaron y preguntaron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús les respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, a ellos no, porque al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran y no ven, oyen, pero no escuchan ni entienden. En ellos se verifica la profecía de Isaías, por más que oigan no entenderán y por más que miren no verán. Esto es un pueblo de conciencia endurecida. Sus oídos no saben escuchar, sus ojos están cerrados. No quieren ver con sus ojos ni oír con sus oídos y comprender con su corazón. Pero con eso habría conversión y yo los sanaría. Dichosos los ojos de ustedes que ven, dichosos los oídos de ustedes que oyen. Yo se los digo. Muchos profetas y muchas personas santas ansiaron ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron. Desearon oír lo que están ustedes oyendo y no lo oyeron. Escuchen ahora la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la interioriza, viene el maligno y la arrebata, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahí tienen lo que cayó a lo largo del camino. La semilla que cayó en terreno pedregoso es aquel que oye la palabra y enseguida la recibe con alegría. En él, sin embargo, no hay raíces y no dura más que una temporada. Apenas sobreviene alguna contrariedad o persecución por causa de la palabra, inmediatamente se viene abajo. La semilla que cayó entre cardos es aquel que oye la palabra, pero luego las preocupaciones de esta vida y los encantos de las riquezas ahogan la palabra y al final no producen fruto. La semilla que cayó en tierra buena es aquel que oye la palabra y la comprende. Este ciertamente dará fruto y producirá 100, 70 o 30 veces más. Jesús le propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando el trigo creció y empezó a echar espigas, apareció también la cizaña. Entonces los servidores fueron a decirle al patrón, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene esta cizaña? Respondió el patrón, es obra de un enemigo. Los obreros le preguntaron, ¿quieren que arranquemos la cizaña? No, dijo el patrón, pues al quitar la cizaña podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores, corten primero la cizaña, hagan fardos y arrójenlos al fuego. Luego
cosechen el trigo y guárdenlos en mis bodegas. Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. El grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece se hace más grande que todas las plantas del huerto. Es como un árbol, de modo que las aves vienen a posarse en sus ramas. Jesús le contó otra parábola. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. La levadura que toma una mujer y la introduce en 3 medidas de harina. Al final toda la masa fermenta. Todo esto lo contó Jesús al pueblo en parábolas. No les decía nada sin usar parábolas, de manera que se cumplía lo dicho por el profeta. Hablaré en parábolas, daré a conocer cosas que están ocultas desde la creación del mundo. Después Jesús despidió a la gente y se fue a la casa. Los discípulos se acercaron y le dijeron: explícanos las parábolas de la mala hierba sembrada en el campo. Jesús les dijo: el que siembra la semilla buena es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla es la gente del reino. La maleza es la gente del enemigo. El enemigo que siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores los ángeles. Vean cómo se recoge la maleza y se quema. Así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Estos recogerán de su reino a todos los escandalosos y también a los que obran el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí no habrá más que llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Quien tenga oídos, que entienda. El reino de los cielos es un tesoro escondido, es como un tesoro escondido en un campo. El hombre que lo encuentra lo vuelve a esconder. Su alegría es tal que va, vende todo lo que tiene y compra ese campo. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. Un comerciante que busca perlas finas. McCrispy Bacon Ranch va con salsa ranch. Si llega a sus manos una perla de gran valor, se va, vende cuanto tiene y la compra. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. Una red que se ha echado al mar y que recoge peces de toda clase. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan a escoger los peces buenos, los echan en canastos y los malos los echan en canastos y tiran los que no sirven. Así pasará al final de los tiempos. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los buenos y los arrojarán al horno ardiente. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. Preguntó Jesús: ¿han entendido ustedes todas estas cosas? Ellos le contestaron: sí. Entonces les dijo Jesús: está bien. Cuando un maestro en religión ha instruido sobre el reino a los de los cielos, cuando un maestro de religión ha sido instruido sobre el reino de los cielos, se parece a un padre de familia que siempre saca de su armario cosas nuevas y viejas. Cuando Jesús terminó de decir estas parábolas, se fue de allí. Un día se fue a su pueblo y enseñó en la sinagoga. Todos se quedaban maravillados y se preguntaban: ¿de dónde le viene la sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Sus hermanas también están todas entre nosotros. ¿No es cierto?
¿De dónde entonces le viene todo esto? Ellos se escandalizaban y no lo reconocían. Entonces Jesús les dijo: si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su patria y en su propia familia. Y como no creían en él, no hizo allí muchos milagros. Por aquel tiempo la fama de Jesús había llegado hasta el virrey Herodes, y dijo a sus servidores: ese es Juan Bautista. Juan ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él poderes milagrosos. En efecto, Herodes había ordenado detener a Juan, lo había hecho encadenar y encerrado en la cárcel a causa de Herodías, esposa de su hermano Filipo, porque Juan le decía: la ley no te permite tenerla como esposa. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo de la gente, que consideraba a Juan como un profeta. En eso llegó el cumpleaños de Herodes. La hija de Herodías salió a bailar en medio de los invitados y le gustó tanto a Herodes que le prometió bajo juramento darle todo lo que pidiera. La joven, a instigación de su madre, le respondió: dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se sintió muy molesto porque se había comprometido bajo juramento en presencia de los invitados. Aceptó entregárselas y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la muchacha, quien a su vez se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan a recoger su cuerpo y lo enterraron, y fueron a dar la noticia a Jesús. Al conocer esta noticia, Jesús se alejó discretamente de allí en una barca y se fue a un lugar despoblado. Pero la gente lo supo y enseguida lo siguieron por tierra desde sus pueblos. Al desembarcar Jesús y encontrarse con tan gran gentío, sintió compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Cuando ya caía la tarde, sus discípulos se le acercaron diciéndole: estamos en un lugar despoblado y ya ha pasado la hora. Despide a esta gente para que se vayan a sus aldeas y se compren algo de comer. Pero Jesús les dijo: no tienen por qué irse, denle ustedes de comer. Ellos respondieron: aquí solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo: tráiganmelos para acá. Y mandó a la gente que se sentaran en el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo y pronunció la bendición. Partió los panes y los entregó a los discípulos, y los discípulos los daban a la gente. Todos comieron y se saciaron, y se recogieron los pedazos que sobraban, 12 canastos llenos. Los que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Inmediatamente después Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que él a la orilla, mientras él despedía a la gente. Jesús, pues, despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía allí solo. La barca, entre tanto, estaba ya muy lejos de tierra y las olas la golpeaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Se asustaron y exclamaron: es un fantasma. Y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo: ánimo, no teman, soy yo. Pero Pedro contestó: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre el agua en dirección de Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte y tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró diciendo: hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado?
subieron a la barca y cesó el viento. Y los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, desembarcaron en Genesaret. Los hombres de aquel lugar los reconocieron a Jesús y comunicaron la noticia por toda la región. Así que le trajeron todos los enfermos. Le rogaban que los dejara tocar al menos el fleco de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaron totalmente sanos. Unos fariseos y maestros de la ley habían venido de Jerusalén. Se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿por qué tus discípulos no respetan las tradiciones de los antepasados? ¿No se lavan las manos antes de comer? Jesús le contestó: ustedes. Con Persil elimina las 5 manchas imposibles para que recuerden el gol de Santi, no la mancha. ¿Por qué quebrantan el mandamiento de Dios en nombre de sus tradiciones? Pues Dios ordenó: cumple tus deberes con tu padre y tu madre. Y también el que maldiga a su padre o a su madre debe ser condenado a muerte. En cambio, según ustedes, es correcto decir a su padre o a su madre: lo que podrías esperar de mí, ya lo tengo reservado para el templo. En este caso, según ustedes, una persona queda libre de sus deberes para con su padre y su madre, y es así como ustedes anulan el mandamiento de Dios en nombre de sus tradiciones. Qué bien salvan las apariencias. Con justa razón profetizó Isaías de ustedes cuando les dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden no sirve de nada. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Luego Jesús mandó acercarse a la gente y les dijo: escuchen y entiendan. Lo que entra por la boca no hace impura a la persona, pero sí mancha a la persona lo que sale de su boca. Poco después los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se han escandalizado de tus declaraciones? Jesús les dijo: toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. No les hagan caso. Son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, caerán los dos en el mismo hoyo. Entonces Pedro le preguntó: explícanos esta sentencia. Jesús le respondió: ¿también ustedes están todavía cerrados? ¿No comprenden que todo lo que entra por la boca va al estómago y después termina en el basural? En cambio, lo que sale de la boca procede del corazón, y esto es lo que hace impura a la persona. Del corazón proceden los malos deseos, asesinatos, adulterios, inmoralidad sexual, robos, mentiras, chismes. Estas son las cosas que hacen impuro al hombre, pero el comer sin lavarse las manos no hace impuro al hombre. Jesús marchó de allí y se fue en dirección de la tierra de Tiro y de Sidón. Una mujer cananea que llegaba de ese territorio empezó a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está atormentada por un demonio. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos se acercaron y le dijeron: atiéndela. Mira cómo grita detrás de nosotros. Jesús les contestó: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer se acercó a Jesús y puesta de rodillas le decía: Señor, ayúdame. Jesús le dijo: no se debe echar a los perros el pan de los hijos. La mujer contestó: es verdad, Señor. Pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo: mujer, qué grande es tu fe.
que se cumpla tu deseo. Y en aquel momento quedó sana su hija. Y allí Jesús volvió a la orilla del mar de Galilea, y subiendo al cerro se sentó en ese lugar. Un gentío muy numeroso se acercó a él trayendo mudos, ciegos, cojos, mancos y personas con muchas otras enfermedades. Los colocaron a los pies de Jesús y él los sanó. La gente quedó maravillada al ver que hablaban los mudos y caminaban los cojos, que los lisiados quedaban sanos y los ciegos recuperaban la vista. Todos glorificaban al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente, pues hace ya 3 días que me siguen y no tienen comida. Y no quiero despedirlos en ayunas, porque temo que se desmayen en el camino. Sus discípulos le respondieron: estamos en un desierto, ¿dónde vamos a encontrar suficiente pan como para alimentar a tanta gente? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Respondieron: 7, y algunos pescados. Entonces Jesús mandó a la gente que se sentaran en el suelo. Tomó luego los 7 panes y los pescaditos, dio gracias y los partió. Iba entregándolos a sus discípulos, y estos los repartían a la gente. Comieron todos hasta saciarse y llenaron 7 cestos de los pedazos que sobraban. Los que habían comido eran 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Después Jesús despidió a la muchedumbre, subió a la barca y fue al territorio de Magadán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hemos llegado hasta el capítulo 15 del libro de San Mateo. Mañana continuaremos, si Dios quiere, en el capítulo 16. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les leyó el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos, los quiero mucho y nos vemos mañana para seguir leyendo la palabra de Dios. No falten, los esperamos.